En la Plaza Mayor de Sevilla. Bajo el sol abrasador del mediodía. Alejandro sintió el mundo desmoronarse cuando su padre, el alcalde conservador de la ciudad, lo arrastró por el brazo frente a una multitud atónita, gritando que lo desheredaría por esa aberración. El joven de 25 años, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, vio como Javier, su amor secreto, era empujado por la policía local, acusado falsamente de corrupción moral. Aquel beso fugaz en la sombra de un callejón, capturado por un fotógrafo oportunista, no solo expuso su relación prohibida, sino que desató una tormenta que amenazaba con arrasar vidas enteras. Alejandro nunca imaginó que un momento de pasión pudiera convertirse en un escándalo nacional. Creció en una familia donde las apariencias lo eran todo. Su padre, don Rafael Mendoza, un político de renombre en Andalucía, defendía valores tradicionales en cada discurso, condenando públicamente la decadencia moral de la sociedad moderna. Su madre, doña Elena, una mujer devota y sumisa, organizaba eventos benéficos para la iglesia, mientras que sus hermanos mayores ya habían formado familias perfectas, con esposas e hijos que perpetuaban el linaje. Alejandro, el menor, siempre fue el hijo prodigio, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, destinado a seguir los pasos de su padre en la arena política. Pero en su interior bullía un conflicto que lo carcomía desde la adolescencia. Recordaba vívidamente las noches en vela, rezando en su habitación para que Dios le quitara esos pensamientos impuros. En el colegio católico, los sacerdotes hablaban de pecados contra natura, y sus compañeros se mofaban de cualquiera que pareciera diferente. Alejandro se esforzaba por encajar, salía con chicas, jugaba al fútbol, asistía a misas. Pero todo cambió cuando conoció a Javier en una exposición de arte en el Alcázar. Javier, de 28 años, era un pintor emergente de barrio humilde, con una barba incipiente y ojos que parecían capturar la esencia de la libertad. Venía de una familia obrera en Triana, donde su madre viuda luchaba por mantener a sus hermanos menores. Javier no ocultaba su orientación, vivía abiertamente, aunque eso le costaba oportunidades en un mundo aún conservador. Su primer encuentro fue eléctrico. Alejandro, invitado por un amigo, se detuvo ante un cuadro abstracto que representaba dos figuras entrelazadas en un torbellino de colores. Es sobre la lucha interna, le dijo Javier, acercándose con una sonrisa despreocupada. Conversaron durante horas. Y por primera vez, Alejandro se sintió visto, no juzgado. Javier hablaba de su vida sin filtros, de cómo salió del armario a los 18. Perdiendo amigos pero ganando autenticidad. Alejandro, cautivado, mintió sobre su propia vida, fingiendo ser un estudiante liberal. Esa noche, caminaron por las calles empedradas, y Javier lo besó bajo un naranjo en flor. Fue como si un dique se rompiera. Alejandro sintió una liberación que lo aterrorizaba. Pero el miedo no tardó en acechar. De regreso a casa, su padre lo interrogó sobre su tardanza, y Alejandro inventó excusas. Comenzaron a verse en secreto, paseos por el Guadalquivir al atardecer, cenas en apartamentos prestados, momentos robados que alimentaban un amor profundo pero frágil. Javier presionaba por más transparencia. No podemos vivir en las sombras forever. Ale, esto nos destruirá. Alejandro, dividido, prometía cambios que nunca llegaban.
Su conflicto interno era un torbellino, amaba a Javier. Pero temía perder a su familia. Su herencia. Su identidad construida. ¿Era egoísta por querer ambas cosas? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsillos de intolerancia. Especialmente en círculos conservadores como el de su padre. Un día, en una cena familiar, don Rafael despotricó contra un político gay en las noticias. Esos desviados no merecen representar a nadie. Gruñó. Alejandro sintió náuseas. Pero calló. Su madre notó su palidez. ¿Estás bien? ¿Hijo? Él asintió. Pero por dentro se quebraba. Javier. Al enterarse. Estalló en una discusión. No puedes seguir fingiendo. ¿Qué soy yo para ti? ¿Un secreto sucio? Alejandro suplicó paciencia, argumentando que su padre lo destruiría. Te elijo a ti, dijo. Pero sus acciones decían lo contrario. Comenzó a evitar llamadas, a cancelar citas, aterrorizado por rumores que circulaban en el ayuntamiento. La tensión escalaba. Javier, herido, empezó a dudar de su relación. En una noche de tormenta, se confrontaron en el apartamento de Javier. Si no luchas por nosotros, lo haré yo, amenazó Javier, con lágrimas en los ojos. Alejandro, presa del pánico, lo besó para callarlo. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, un fotógrafo anónimo capturó ese beso en el callejón trasero. Y la foto se filtró a la prensa sensacionalista. El escándalo estalló, hijo del alcalde en romance homosexual. Don Rafael, furioso, convocó a Alejandro a la plaza, donde lo humilló públicamente. Javier fue detenido brevemente, acusado de influir negativamente en un menor de edad influyente. Aunque era ridículo. Alejandro, solo en su habitación esa noche, contemplaba el caos. Su teléfono no paraba de sonar, mensajes de odio, de apoyo, de confusión. Su madre lloraba en el salón. Su padre planeaba una rueda de prensa para desmentirlo todo. ¿Cómo había llegado a esto? El amor que lo liberaba ahora lo encadenaba a decisiones imposibles. Javier, liberado bajo fianza, le envió un mensaje: tenemos que hablar. No podemos rendirnos. Pero Alejandro dudaba, ¿valía la pena el sacrificio? El precio era alto, familia versus libertad. Tradición versus verdad. La noche se extendía. Y con ella, el peso de lo inevitable. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con el sonido de golpes en la puerta. Era su hermano mayor, Carlos. Un abogado exitoso casado con 2 hijos. Papá quiere verte ahora, dijo con voz fría, mirándolo como a un extraño. Alejandro se vistió mecánicamente, sintiendo el estómago revuelto. En la sala de estar, don Rafael lo esperaba con los brazos cruzados, el rostro enrojecido por la ira contenida. Has avergonzado a esta familia, espetó sin preámbulos. Dime que es una mentira. Una calumnia de la oposición. Alejandro tragó saliva. Las palabras atascadas en la garganta. Quería negar todo. Volver al armario seguro. Pero la imagen de Javier esposado lo detuvo.
Es verdad. Padre. Murmuró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Rafael explotó. Eres una decepción. ¿Sabes lo que esto significa para mi campaña? La gente me ve como un hipócrita. Elena. Su madre. Intervino con voz temblorosa, hijo. Esto es una fase. Podemos ayudarte. Hay terapias. Alejandro sintió un puñetazo en el alma. ¿Terapias? ¿Para curar el amor? Negó con la cabeza. Las lágrimas rodando. No es una fase. Mamá. Amo a Javier. Carlos bufó. Estás destruyendo todo por un capricho. La familia se dividió en ese momento, acusaciones volaban. Recuerdos felices se empañaban. Alejandro se sintió como un traidor. Pero también liberado por decir la verdad. Salió de la casa. Ignorando los gritos. Y corrió hacia el apartamento de Javier. Allí. Javier lo recibió con brazos abiertos. Pero sus ojos reflejaban dolor. Pensé que me abandonarías. Confesó. Se abrazaron. Y por primera vez. Hablaron abiertamente de sus miedos. Javier contó su propia salida del armario, como su madre lo apoyó a regañadientes. Pero sus tíos lo repudiaron. La sociedad cambia. Ale. Pero duele el proceso. Alejandro Nadit. Pero el conflicto interno persistía. ¿Podía dejar atrás su vida privilegiada? Javier. Sintiendo su duda. Propuso un plan, mudarse a Madrid. Empezar de cero. Lejos de Sevilla. Pero necesito que estés seguro. Insistió. Alejandro aceptó. Pero en su mente bullían dudas éticas. ¿Era justo arrastrar a Javier a su caos familiar? Mientras tanto, el escándalo crecía. Periódicos nacionales como El País y ABC publicaban artículos. El hijo del alcalde Mendoza en el centro de un romance gay. Don Rafael dio una conferencia de prensa. Negando todo, mi hijo ha sido manipulado por elementos subversivos. Acusó a Javier de ser un agitador izquierdista. Usando su arte como prueba. Javier. Furioso. Respondió en redes sociales, el amor no es subversivo. El odio sí. Amigos de Alejandro lo abandonaron, otros. Pocos. Le enviaron mensajes de apoyo. En el trabajo. Su jefe en el bufete lo suspendió temporalmente. La presión social era asfixiante, miradas en la calle. Susurros en cafés. Alejandro se sentía expuesto. Vulnerable. Cuestionando si el amor valía tal tormento. En una reunión secreta con su madre. Elena reveló su propio secreto, tu padre no es perfecto. Hijo. Ha tenido indiscreciones. Alejandro se sorprendió, ¿hipocresía en su propia casa? Elena suplicó, vuelve. Finge por un tiempo. Protege a la familia. Él se negó. Pero el dilema moral lo carcomía, ¿debía sacrificar su felicidad por el bien mayor? Javier. Al enterarse. Estalló, no puedes volver. Eso sería traicionarme. Su primera gran pelea estalló, gritos. Reproches. Javier acusó a Alejandro de cobardía, Alejandro. A Javier de egoísmo. Se separaron esa noche. Cada uno lamiendo heridas. Alejandro vagó por las calles de Sevilla. Recordando momentos felices, besos en el parque de María Luisa. Risas en ferias.
Pero ahora todo parecía empañado. Encontró refugio en un bar gay oculto, donde conoció a otros como él, hombres que habían perdido familias, trabajos, por ser auténticos. 1. Un profesor despedido le dijo: el precio de la libertad es alto. Pero la cárcel del silencio es peor. Inspirado, llamó a Javier para reconciliarse. Lo siento. Te elijo a ti, dijo. Javier aceptó. Pero con condiciones, tenemos que enfrentar esto juntos. Planeaban una declaración pública. Pero don Rafael intervino. Envió a Carlos a ofrecer dinero a Javier para que desapareciera. Toma esto y vete, dijo Carlos, con un cheque en mano. Javier lo rechazó. Pero el intento lo enfureció. La traición familiar escalaba. Alejandro confrontó a su padre: ¿cómo te atreves a sobornarlo? Don Rafael. Impasible, hago lo que sea por protegerte. De ti mismo. El choque fue brutal, argumento sobre moral. Tradición. Amor. Alejandro vio el miedo en los ojos de su padre. No solo ira. ¿Era posible que don Rafael temiera por su hijo en una sociedad aún hostil? Pero el daño estaba hecho. Javier, herido por el soborno, dudó de la lealtad de Alejandro. Tu familia siempre vendrá primero, acusó. Alejandro, desesperado, juró probar lo contrario. Decidió renunciar públicamente a su herencia en una entrevista. Seré yo mismo, cueste lo que cueste, declaró. El anuncio sacudió Sevilla, aliados de don Rafael lo abandonaron. Su campaña tambaleaba. Elena, destrozada, intentó mediar, pero falló. Alejandro y Javier se mudaron temporalmente a un hostal, planeando el escape a Madrid. Sin embargo, la tensión interna crecía. Javier presionaba por compromiso total. Alejandro luchaba con la culpa. En una noche de insomnio, Alejandro cuestionó: ¿y si mi padre tiene razón? Estoy destruyendo vidas por egoísmo. Javier, paciente, respondió: el amor no destruye, el odio sí. Pero las semillas de duda germinaban, preparando el terreno para más conflictos. La mudanza a Madrid fue un torbellino de emociones. Alejandro y Javier alquilaron un pequeño apartamento en Malasaña, barrio bohemio donde la diversidad reinaba. Por primera vez, caminaban de la mano sin miedo, besándose en plazas llenas de vida. Javier exponía sus cuadros en galerías locales. Ganando reconocimiento, Alejandro encontró trabajo en una ONG defensora de derechos LGTB, usando su formación legal para ayudar a otros. Parecía un nuevo comienzo. Pero las sombras de Sevilla los perseguían. Llamadas de Elena suplicando regreso. Noticias de la caída política de don Rafael. Alejandro sentía culpa: he arruinado a mi familia. Javier lo consolaba: ellos te arruinaron primero al no aceptarte. Sin embargo, el conflicto interno de Alejandro se intensificaba. En sesiones de terapia grupal en la ONG, compartía su historia: el rechazo paternal, la presión social. Otros contaban peores: agresiones físicas, desamparo. Se sentía privilegiado, pero atormentado por decisiones pasadas. Debió haber salido del armario antes. ¿Evitando el escándalo? Javier. Meanwhile,
Lidiaba con sus propios demonios, resentimiento hacia la familia de Alejandro por el soborno. Me trataron como basura. Confesaba. Su relación, antes apasionada, ahora navegaba en aguas turbulentas, discusiones sobre lealtad. Futuro. Un día, Carlos apareció en Madrid. Enviado por don Rafael. Papá está enfermo. Estrés por el escándalo. Dijo Alejandro. Alarmado. Sintió el tirón familiar. Javier explotó. Es una trampa para manipularte. La confrontación fue feroz. Alejandro defendió a su hermano. Javier lo acusó de debilidad. Elige, ellos o yo. Exigió Javier. Alejandro, dividido, eligió visitar Sevilla solo, prometiendo volver. ¿En el tren? Reflexionaba sobre matices éticos. ¿Era traición priorizar la familia en crisis? Al llegar, encontró a don Rafael postrado, más frágil que nunca. Hijo. Perdóname, murmuró. Hablaron horas. Rafael admitió miedos propios, influenciados por una educación rígida. Temía por ti en este mundo cruel. Alejandro lloró, viendo humanidad en su padre. Pero Elena reveló más. Tu padre tuvo un amor prohibido en su juventud. Con un hombre. Lo reprimió por el deber familiar. El shock fue monumental. ¿Hipocresía generacional? Alejandro confrontó a Rafael. Quien confesó, elegí el camino seguro. Pero pagué con infelicidad. Esta revelación sacudió a Alejandro, su padre. Ícono conservador. Había vivido en el closet. ¿Era eso justificación para su rechazo? De vuelta en Madrid, compartió con Javier. ¿Quién se ablandó? Entiendo tu conflicto ahora. Se reconciliaron. Pero la semilla de cambio germinó. Alejandro propuso una reunión familiar con Javier. Es hora de puentes. No muros. Javier accedió a regañadientes. La reunión en Sevilla fue tensa. Don Rafael, recuperándose, recibió a Javier con frialdad inicial. Conversaciones incómodas, sobre prejuicios. Amor. Sociedad. Rafael defendió, la tradición nos une. Javier replicó, la tradición evoluciona. Elena medió. Compartiendo su evolución, quiero a mi hijo feliz. Carlos. Escéptico. Observó. Un momento pivotal. Rafael extendió la mano a Javier. Si lo hace feliz. Bienvenido. Parecía un avance. Pero debajo bullía resentimiento. De regreso. Javier dudaba, fue fingido. Alejandro. Optimista. Insistía en paciencia. Sin embargo, la sociedad contraatacaba. Un grupo conservador inició una campaña contra Alejandro, llamándolo traidor familiar. Amenazas anónimas llegaban, correos, llamadas. Javier. Protector. Sugería discreción, Alejandro. Empoderado. Respondía públicamente en foros LGTB. El estrés acumulaba. Javier perdía comisiones artísticas por asociación. Alejandro enfrentaba discriminación laboral. En una noche de crisis, Javier confesó, a veces me arrepiento de haberte empujado. Alejandro. Herido, me culpas. La pelea escaló a gritos. Puertas azotadas.
Javier salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. ¿Era su amor resistente o frágil ante presiones externas? Al día siguiente, Javier volvió con flores, pidiendo perdón. Lucharemos juntos. Fortalecidos. Planearon una exposición conjunta, cuadros de Javier inspirados en su historia. Contextos legales de Alejandro sobre derechos. El evento en Madrid atrajo multitudes, aliados, curiosos, críticos. Don Rafael sorprendió asistiendo. ¿Solo? Estoy orgulloso, susurró a Alejandro. Lágrimas fluyeron, un abrazo tentative selló una reconciliación frágil. Pero no todo era perfecto, Carlos boicoteó. Elena vacilaba. La noche culminó en éxito. Pero Javier notó sombras en Alejandro. ¿Aún dudas?, dijo. Alejandro admitió, el precio es alto. Pero vale. El alto trajo más desafíos, un ataque verbal en la calle. Recordando vulnerabilidad. La tensión culminaba. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Tentadora pero lejana. Podríamos mudarnos, propuso. Alejandro, atado a Madrid por su trabajo y familia reconciliada, se resistió. El dilema, carrera versus relación. Discusiones éticas, sacrificar ambiciones por amor. Javier presionaba, no puedo estancarme por ti. Alejandro, egoísta en su miedo, argumentaba estabilidad. La grieta se ampliaba, llevando a una separación temporal. Necesito espacio, dijo Javier, partiendo solo. Alejandro, destrozado, cuestionaba todo, ¿había elegido mal? Solo en Madrid. Alejandro se sumergió en el trabajo, defendiendo casos de discriminación LGTB. Cada victoria era un bálsamo. Pero el vacío por Javier persistía. Llamadas diarias mantenían el lazo. Pero la distancia física amplificaba dudas. ¿Vale la pena este sufrimiento?, se preguntaba en noches solitarias. Recordaba el beso inicial. La pureza del amor antes del caos. Meanwhile. En Barcelona. Javier pintaba furiosamente, canalizando dolor en arte. Exposiciones exitosas lo catapultaron. Pero el éxito sabía amargo sin Alejandro. ¿Lo extraño?, confesaba a amigos. La separación, pensada como respiro, se convertía en tortura. Don Rafael, notando el declive de su hijo, llamó, el amor requiere sacrificios, pero no autodestrucción. Irónico consejo de quien reprimió el suyo. Alejandro visitó Sevilla, encontrando a su padre cambiado, asistiendo a eventos LGTB, donando a causas. Aprendí de ti, admitió Rafael. Elena, más abierta, preguntaba por Javier. Carlos Stavern mantenía distancia, pero enviaba mensajes neutros. La familia sanaba lentamente. Pero Alejandro pagaba el precio, aislamiento emocional. En una terapia. Exploró matices, el amor gay en España es legal, pero socialmente aún juzgado. El terapeuta Nadid, tu lucha es colectiva. Javier. En una crisis creativa. Regresó a Madrid inesperadamente. No puedo sin ti, declaró en la puerta. Se abrazaron.
Lágrimas mezcladas con besos. Pero la reconciliación no era fácil, reproches pendientes. Javier admitió egoísmo en su mudanza, Alejandro. Cobardía inicial. Decidieron terapia de pareja. Explorando conflictos, presiones familiares. Expectativas sociales. Dilemas éticos. ¿Es moral priorizar el amor sobre la familia? Debatían. El terapeuta guiaba, equilibrio es clave. Fortalecidos. Planearon futuro, matrimonio. Adopción quizás. Desafiando normas. Pero la sociedad probaba su resiliencia. Un escándalo resurgió, un ex aliado de Rafael filtró correos viejos, acusando a Alejandro de destruir la carrera paterna. Medios conservadores atacaron, el hijo rebelde que traicionó sus raíces. Javier defendió públicamente, el amor no traiciona. ¿Libera? Apoyo masivo llegó, influencers LGTB. Celebridades. Don Rafael. En una entrevista. Respaldó, mi hijo me enseñó tolerancia. El giro sorprendió, Rafael ganó aliados progresistas. Reviviendo su carrera. Carlos. Finalmente. Se acercó, lo siento. Hermano. La familia. Fracturada. Se remendaba. Alejandro y Javier. Unidos. Enfrentaron un último desafío, adopción. En España. Legal desde 2005. Pero burocracia y prejuicios persistían. Aplicaron. Sufriendo escrutinio, ¿son estables? Dudas internas surgieron, ¿somos listos para esto? Javier temía repetir ciclos familiares, Alejandro. Fallar como padre. Tras meses. Aprobaron. La noticia los elevó, un niño huérfano. Mateo. Entraría en sus vidas. Pero la llegada trajo caos, noches sin dormir. Responsabilidades. Javier sacrificó arte, Alejandro. Horas laborales. Conflictos resurgieron, vale el sacrificio. Amor por Mateo los unía. Pero agotamiento probaba límites. En una cena familiar expandida. Con Rafael. Elena. Carlos y Javier. Tensiones afloraron. Rafael bromeó sobre nietos no tradicionales, Javier sonrió forzado. Mateo. Inocente. Unía. Alejandro reflexionaba, el camino fue de traiciones. Daños. Despertares. Perdió amigos. Privilegios. Pero ganó autenticidad. Javier. Similar, pagamos caro. Pero somos libres. La sociedad evolucionaba. Pero lentamente, discriminación persistía en rincones. Años después. En una plaza madrileña. Alejandro y Javier caminaban con Mateo. Ahora adolescente. Mirando atrás. Alejandro pensó en elecciones, el beso que inició todo. Decisiones controvertidas. ¿Fue correcto desafiar todo por amor? La respuesta no era simple. Mateo. Curioso. Preguntaba sobre su historia. Fue dura. ¿Pero valió? Dijo Alejandro. Javier Hadid, el amor vence prejuicios. Pero en privado. ¿Dudaban, habían herido innecesariamente? ¿Es ético priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? ¿Incluso si causa dolor colectivo?